Buenas gente. Hoy vamos a contestar una pregunta que seguramente te hayas hecho si trabajas o estudias durante mucho tiempo durante el día, durante largos periodos de tiempo durante el día. Y es, ¿qué me facilita más el estudio y el trabajo? ¿La técnica Pomodoro o el estudio profundo o también conocido como Deep Work? Por un lado tenemos la técnica Pomodoro que te dice que tienes que trabajar durante 25 minutos y descansar 5 minutos. Y sin embargo, la técnica del Deep Work o trabajo profundo te dice todo lo contrario, que trabajes durante largos periodos de tiempo pero de manera intensa, es decir, profunda, como el nombre indica. Y es aquí donde nos viene la gran pregunta. ¿Quién tiene la razón? ¿El método corto y estructurado o el método largo, prolongado y sin interrupciones? Y lo más importante, ¿qué dice la ciencia sobre esto? Y es que hoy no quiero hablar solo de mi opinión o de opiniones en general, sino que quiero analizar de una manera más estricta pues teorías cognitivas, los estudios de psicología cognitiva, teorías científicas, estudios, investigaciones sobre la atención, la teoría del flujo, un montón de cosas que quiero que vosotros también veáis conmigo para poner una base científica en cuál de las dos elegir. Y es que al final del vídeo quiero que puedas entender cuál de las dos técnicas funciona mejor, para qué tarea y sobre todo para qué tipo de persona. Antes de comparar ambas técnicas hay algo que debemos entender que en mi opinión por lo menos es bastante importante, y es que el problema real del estudio no es la inteligencia. El problema real es la atención. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de concentración. Y esto se debe principalmente a tres factores cognitivos. El primero de ellos sería la memoria de trabajo. Con el psicólogo George Miller descubrió que nuestra memoria de trabajo solo puede manejar aproximadamente como 7 elementos a la vez. El segundo de ellos sería la fatiga cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más tiempo mantengamos una concentración intensa, más rápido se van a agotar los recursos del cerebro. Y el tercero serían las distracciones. Sí, absolutamente todos y todas conocemos este elemento, y es que vivimos en un entorno lleno de estímulos, notificaciones, redes sociales, mensajes y demás que al final son una distracción para nuestro estudio o nuestro trabajo profundo. Y es que cada interrupción rompe el foco y recuperar ese foco puede tardar varios minutos o incluso media horita, 45. Por eso estudiar de manera eficiente no consiste solo en estudiar más tiempo, sino en gestionar de la manera más efectiva posible nuestra atención. Y es aquí donde aparecen dos enfoques completamente diferentes, como ya hemos dicho antes, la técnica Pomodoro y el Deep Work o trabajo profundo. La técnica Pomodoro fue creada en los años 80 por Francesco Cirillo. Y es que el nombre viene de algo bastante curioso, ya que Cirillo usaba un temporizador de cocina con forma de tomate y el pomodoro significa tomate en italiano. Y es que la técnica básicamente funciona así. Trabajas durante 25 minutos de manera profunda, descansas 5 y este ciclo lo repites durante 4 veces. Al cuarto de descanso simplemente vas a descansar pues un poco más, que serían como unos 20 minutos. Y es que la idea detrás de esta técnica es bastante simple, dividir el trabajo en bloques pequeños y más manejables. Y esto desde el punto de vista científico y psicológico tiene varias ventajas. La primera es que reduce la procrastinación. Cuando dices voy a estudiar 5 horas, tu cerebro se bloquea, pero cuando dices que vas a estudiar 25 minutos, la tarea parece mucho más fácil para empezar. La segunda ventaja es que los descansos ayudan a mantener la atención. Y es que un estudio clásico de la Universidad de Illinois descubrió que tomar breves descansos durante una tarea puede ayudar a mantener la concentración durante más tiempo. Y es que cuando trabajamos durante más tiempo continuamente, sin descansos y demás, el rendimiento cognitivo empieza a caer. Y este fenómeno se denomina Vigilance Decrement. No sé cómo se pronuncia, en fin, se denomina así. Y esto quiere decir algo muy sencillo. Nuestra capacidad de atención decae con el tiempo. Y por eso los descansos pueden restaurar parte de esa atención perdida. Además, algunos investigadores también han establecido un parámetro de tiempo de entre 20 y 30 minutos de concentración intensa. ¿Esto qué quiere decir? Que es el límite antes de que el rendimiento empiece a bajar. Durante esos 20 o 30 minutos nuestra atención está arriba y después de esos 20 o 30 minutos nuestro nivel de atención empieza a bajar.
Y esto hace que el intervalo de 25 minutos tenga cierto sentido desde un punto de vista cognitivo. Pero aquí viene el gran problema, que no todos los tipos de trabajo funcionan bien en intervalos cortos, y ahí entra el segundo método. El concepto de Deep Work fue popularizado por el investigador y profesor Cal Newport. Newport define el Deep Work como trabajo realizado en un estado de concentración profunda y sin distracciones que empuja nuestras capacidades cognitivas al límite. En otras palabras, es un estado de concentración total. Cuando haces Deep Work, la idea es que no haya notificaciones, ni interrupciones, ni multitarea. Solo hay una tarea y toda tu atención se va a focalizar en ella. Y es que este tipo de concentración, este tipo de trabajo, suele producir algo muy interesante que sería el estado de flujo. Este siguiente nombre seguramente lo diga mal, así que perdonadme, pero bueno, el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi fue quien estudió este fenómeno. Os lo voy a dejar escrito aquí el nombre del psicólogo para que vosotros también podáis investigar sobre este estudio, ¿vale? Estudió este fenómeno y el flujo ocurre cuando la tarea es desafiante pero también manejable y estás completamente concentrado. En ese estado pierdes la noción del tiempo, las horas pasan bastante rápido y el rendimiento cognitivo aumenta. El problema principal es que entrar en ese estado de concentración normalmente requiere mucho tiempo y no ocurre inmediatamente. Muchas investigaciones sugieren que el cerebro necesita un periodo de adaptación para entrar en concentración profunda y, como ya hemos comentado, no ocurre de inmediato. Esto significa que si interrumpes, por así decirlo, el trabajo antes de tiempo, es decir, demasiado pronto, puedes romper el proceso antes de que llegue a su punto máximo. Y aquí aparece el conflicto con Pomodoro. Vamos a imaginarnos por un momento que estás escribiendo un ensayo. Al principio tardas varios minutos en concentrarte. Después empiezas a pensar, a conectar ideas, a desarrollar argumentos. Y justo cuando entras en la zona de Deep Work suena el temporizador. Han pasado 25 minutos y ahora tienes que parar. Esto lo que puede hacer es interrumpir el flujo continuo. De hecho, algunos investigadores sugieren que la concentración profunda suele durar durante periodos largos de hasta 90 minutos antes de que la fatiga mental aparezca y se vuelva significativa. Y esto se relaciona mucho con los ritmos ultradianos del cerebro, ciclos naturales de energía que duran aproximadamente unos 90 o 120 minutos. Y es por eso que muchos sistemas de productividad recomiendan periodos tan largos de concentración y de trabajo profundo. El propio Cal Newport sugiere que el máximo que debería estudiar o trabajar de manera profunda una persona para ser productivo suele ser entre 3 y 4 horas al día. No porque no puedas trabajar más o estudiar más, sino porque el trabajo profundamente cognitivo es muy demandante. Y ahora viene lo realmente interesante. ¿Qué dice realmente la investigación científica? Y es que un estudio de la Universidad de Maastricht, creo que lo he dicho bien, comparó diferentes estrategias de descanso durante sesiones de estudio. Entre ellas estaba la técnica Pomodoro, los descansos autorregulados y la técnica Flow Time. Y el resultado fue sorprendente porque no se encontraron diferencias significativas en productividad o finalización de tareas entre los diversos métodos. Pero sí que apareció un detalle interesante. Y es que los estudiantes que usaban Pomodoro mostraban un aumento más rápido de la fatiga y una caída más rápida de la motivación durante la sesión de estudio. Y esto podría deberse a algo muy simple, y es que los descansos están predefinidos. Y es que estos descansos no tienen por qué coincidir siempre con las necesidades reales del cerebro, ya que algunas personas necesitan descansar antes y otras pueden concentrarse durante más tiempo. Y esto sugiere que la rigidez del sistema puede ser un problema a abatir. Pero esto no significa que Pomodoro sea malo. De hecho, puede ser extremadamente útil en diversas situaciones. Por ejemplo, cuando tienes mucha procrastinación, es decir, eres una persona procrastinadora. El cerebro percibe una sesión de 25 minutos como algo bastante manejable, algo pequeño, algo a lo que puede enfrentarse, básicamente, y eso reduce la resistencia psicológica. Y además también funciona muy bien cuando las tareas son muy repetitivas o poco cognitivas. Y respecto a estas tareas podríamos poner algunos ejemplos como leer textos, revisar apuntes, reorganizar notas, hacer ejercicios simples, algo que no requiera mucha capacidad cognitiva o no sea tan demandante a ese nivel.
Además, el temporizador crea como una presión externa, es decir, que estás compitiendo contra el reloj, contra el cronómetro, contra el tiempo, y eso aumenta el foco. El Deep Work, por su parte, funciona mucho mejor en tareas que sí que requieren un pensamiento más profundo. Por ejemplo, escribir, programar, resolver problemas complejos y estudiar conceptos difíciles. Porque en estos casos la mayor dificultad, por así decirlo, el mayor obstáculo no es empezar, sino mantener la concentración durante un largo periodo de tiempo o durante un corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque son tareas muy demandantes a nivel cognitivo. Y para eso necesitas tiempo suficiente para que el cerebro entre en el flujo. Por eso muchos investigadores y profesionales utilizan sesiones de 60 a 90 minutos más o menos de concentración profunda. Después toman un descanso largo y vuelven a coger el ritmo. Entonces, llega la gran pregunta, ¿qué técnica es mejor? Pues la respuesta es, depende. Pomodoro es excelente y muy útil para empezar tareas, vencer la procrastinación y mantener la estructura en un estudio. Sin embargo, el Deep Work es mucho mejor para tareas complejas, pensamiento profundo y creatividad. Pero lo más interesante aquí es que no tienes que elegir solo una, sino que muchos investigadores y muchos profesionales en la materia te invitan a combinarlas. Por ejemplo, usa un pomodoro para empezar a estudiar o para empezar a trabajar y continúa con sesiones de Deep Work cuando ya has cogido el ritmo. Porque al final estudiar bien no consiste en usar una técnica perfecta, sino en entender cómo funciona tu cerebro y diseñar un sistema que trabaje a favor de tu atención. Esto ha sido todo por mi parte, espero que os haya gustado, que os suscribáis, comentéis y demás, que sabéis que ayuda mucho, y nosotros como siempre nos miramos.